a Jerónimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Juan Carlos, que va a ser la persona que lo va a presentar, Carlos Borreguero, un escritor de Abarán, te digo siempre, pero eres de Ricote, pero yo te hago de Abarán siempre. Lo importante es que me leas. Y que está aquí siempre con nosotros también, muy importante, además de que te lea. Esta tarde pues estamos la segunda tarde del ciclo literario que nos ha preparado la librería de Victorio Lucas, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento de Abarán. Tenemos a Jerónimo Tristante, que nos va a hablar de su obra 36. Estamos aquí en la sala Adolfo Suárez. Jerónimo, ayer se inauguró una exposición de pintura del pintor abaranero Diego Maniso, que va dentro de lo que es el ciclo del circuito del ICA de la Consejería de Cultura. Y bueno, pues pensamos que el ambiente iba a ser el más adecuado, ¿no?, para darle un tono más cultural, si cabe, todavía a esta programación cultural que hemos preparado para la semana de las fiestas. De Jerónimo, bueno, pues ahora nos hablará Juan Carlos. Yo voy a hablar un poco del escritor, porque para eso hemos traído a Juan Carlos, que siempre el presentador es una figura muy importante en este tipo de actos que estamos realizando dentro del ciclo. Por eso nos agradecimos el otro día cuando hicimos la presentación del ciclo, igual que a los escritores, por supuesto que sí. Dar las gracias una vez más a la librería por habernos regalado este regalo tan cultural, tan magnífico para este último trimestre del año, cuatrimestre del año. Que disfrutéis muchísimo de lo que nos está ofreciendo Javier. Al final de lo que es la conferencia que hará y la presentación del libro, pues Javier se pondrá a vender libros ahí, como siempre, y Jerónimo estará aquí firmando y dedicando los libros. Y también decir que es muy importante, ha habido un pequeño cambio de fechas entre el día 11 de noviembre y 18, pero serán cambiadas entre ellas. Antonio el Cura modifica su fecha y el día que venía Antonio el Cura viene Guillermo Freixas y viceversa, ¿vale? Pero bueno, el calendario sigue exactamente igual. Al término de la conferencia, ¿quién es el siguiente, Juan Carlos? Recuérdamelo, por favor. Máximo, vale. Máximo Huerta. Máximo Huerta, perdón. Máximo Huerta, perdón. Bueno, al término, Jerónimo siempre se le pide al escritor que presenta el libro que al final le lance una pregunta para la que quiera, para el siguiente. Pues a ti te ha tocado con Máximo Huerta, le lanzas una pregunta que tú quieras, que es la escuchará, la responderá y lanzará una pregunta así al siguiente que venga después de él, ¿vale? Es una costumbre que ya se ha cogido dentro del ciclo. Y también pues tenemos por ahí un cartón pluma, que es el cartel del ciclo, que está aquí abajo, que se le pide a todos los escritores que vayan pasando que lo firme, y en el último acto, que será el 1 de diciembre, con Isabel San Sebastián, pues se sorteará entre todos los asistentes a ese acto, ¿vale? Nada más, yo ya paso la palabra a Juan Carlos. Aquí tienes tu pueblo para lo que quieras, la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento van a tu disposición. Y bueno, pues otro día que vengas con más tiempo te enseñaremos lo mejor que tenemos en el pueblo. ¿Vale? Que además de la gente que hay aquí, por supuesto. ¿Vale? Muchas gracias y buenas noches. Esto parece una cosa así como de... ¿eh? ¿Se escucha bien? Sí. Vale. ¿Se sigue escuchando bien? Vale, perfecto. Bien, bueno, primero daros las gracias a todos por la asistencia a este acto de Abarán en mayúsculas. Subrayar lo que acaba de decir el concejal Felipe y ese cambio por agenda que se ha hecho del cura. Yo creo que es más por las prisas de querer ver al cura ya por aquí que otra cosa, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. El día 11, en este caso será Antonio Saurín, el cura, el que presente su libro, y a cambio el día 18 de noviembre será Guillermo Freixas el que venga a presentar el libro. Hasta ahí, ¿vale? Otra cosa, esto es como el cura en mi pueblo cuando cuando va a decir la misa, antes de decir la misa, si tiene que hacer cualquier recao, lo hace antes, pues lo hacemos ahora. Remarcar también lo del cartel del último día,
que cada autor irá firmando todos los días que vayan pasando por aquí, para que ese último día, con los asistentes ese día en el acto, se pueda sortear. Y si voy a hacer trampa, ya os lo digo, la hago, me lo quedo yo. O sea, que no falte nadie y que estemos todos ahí, ¿vale? Bien, empieza el acto. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Abarán en mayúsculas. En principio, pues los agradecimientos, como se suele decir, dar las gracias a todos, al Ayuntamiento, a Felipe, que siempre está dispuesto para cualquier colaboración, y, cómo no, a Penélope, con ese trabajo en silencio, ¿vale?, que suena, en silencio, pero suena. Muchas gracias, de verdad, cómo no, dar las gracias también, en especial, muy en especial, porque no sabemos la joya, que decimos la joya del Valle, pero tenemos una joya más. Dar las gracias en especial a Javi, que es el gerente de la librería Victorio Lucas, y que es el mentor, el que ha inventado, por decirlo así, esta bonita locura. Se dice en poesía que cuando escribes un poema, a partir de ese momento ya deja de ser tuyo, pasa a ser de los lectores. Bueno, pues en este caso, en este momento, Javi es el poeta y los que estamos aquí y los que podemos disfrutar de estos actos somos los lectores. Por lo tanto, Javi, muchísimas gracias. Hoy en Abarán, en mayúsculas, tenemos la suerte de que nos honre con su presencia, lo tenemos aquí, Jerónimo Tristante. Ante todo, darte las gracias, por supuesto, por honrarnos con tu presencia. Jerónimo, decir de Jerónimo, Jerónimo es murciano, de nacimiento, es profesor de secundaria y, al revés que mucha gente, o que muchos, él sí se siente profeta en su tierra. Luego nos contará algo sobre eso, me imagino. Él fue el que parió al famoso detective Víctor Ros, que tantas alegrías nos ha dado, y que ya en el 2013 Radio Televisión Española lo llevó a las pantallas, hizo una serie sobre el famoso detective. El protagonista era Carles Francino, que yo cuando leí lo de Carles Francino digo, jolín, el de la cadena SER. No. Hijo de... No, vale, correcto. Es Francino, pero es navarro, o sea que es otro. Jerónimo empezó su andadura en la literatura con poesía, de lo cual me alegro muchísimo. El libro era Amanecer en Verde, para continuar luego con novelas como a la siguiente sería Crónica de Jufré, hasta la penúltima, creo que lo voy a decir bien, 36, porque es la penúltima. Sí. Correcto. Bien, Jerónimo Tristante en su haber goza del Premio Ateneo de Sevilla con su novela Nunca es tarde, en el 2018, Premio Logroño de Narrativa con Secreto, y aunque yo creo que el premio que más valora es el ser uno de los autores más leídos, ya que sus libros se han traducido al italiano, al francés y al polaco. Cuando una persona, esto es importante, a mí por lo menos me toca, cuando una persona dice la verdad, lo de menos es en qué bando está. Es importante. Hoy nos trae su libro 36. Es una novela ambientada en la Guerra Civil y como escenario tiene el asedio de los nacionalistas en Madrid. En el 1936 se inicia aquella fatídica guerra que hace tanto sufrir a los dos bandos. He estado por ahí husmeando y tirando de efeméride, podemos decir que en ese mismo año la famosa cantante Concha Piqué cantaba aquella canción de Ojos Verdes. Casi nada. Charlie Chaplin estrenaba ese mismo año una película dirigida y escrita por él mismo, Los tiempos modernos. Pero verás, en ese mismo año, el famoso, el gran, para mí, el más grande de los poetas, Miguel Hernández, publica su obra, la chuleta se me ha ido, El rayo que no cesa, con la editorial Héroe. Bien, pues todo esto estaba pasando en ese año, en el 1936. De la Guerra Civil Española se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, pero siempre cada uno desde su trinchera, es decir, dependiendo del bando, o que lo que es lo mismo, de su ideología. Jerónimo quiere contar la historia desde un punto de vista objetivo. Ha conseguido alejar la imagen de la guerra, mirarla, por lo tanto, con otra perspectiva y hacer una crónica de la misma como pocos lo han hecho. Sin favorito. Yo ya se lo comenté antes, es difícil.
pero bueno, es que es Jerónimo, Tristante, está claro. En el 1936, durante el asedio de los nacionalistas a Madrid, convivían los dos bandos. También se hacía protagonista aquello de que el miedo a que alguien diera el chivatazo y fuese conducido o invitado, vamos a decir, a alguna de las famosas checas, que seguro que también nos contará algo esta tarde Jerónimo. Estamos ante una novela ambientada en un hecho real, la guerra civil, que por lo tanto el autor, mediante unos asteriscos que vienen a pie de página en algunas de las páginas, ahí podemos encontrar que evidentemente lo que nos está contando es historia y además lo podemos ampliar, con lo cual hace más grande todavía la novela. Ese libro lo hace todavía más grande. Bien, pues os invito a un paseo por la historia reciente de España, aderezada con suspense, con amor, con deseo, con guerra, con intriga. Y estoy seguro que Jerónimo esta tarde nos va a dar muy buena cuenta de ello. Jerónimo, la presentación es suya. Bueno, buenas noches a todos. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, echando un ratico para hablar de 36 y de lo que vosotros queráis preguntarme. Yo voy a contar algunas cosas, pero si me interrumpís y preguntáis lo que os interese, yo creo que es más enriquecedor, ¿no? Quiero dar las gracias especialmente al Ayuntamiento, a Felipe, al concejal, a Javier, por montar esta historia maravillosa que es Abarán en mayúsculas, que vais a tener aquí un nivelazo, que vienen autores fantásticos en los días siguientes, a Juan Carlos por sus amables palabras y por presentarme, y a todos vosotros por estar aquí en una tarde así un poco desapacible, que sabéis que suele ser poco amiga de los libros. Bueno, 36 es una novela que está un poco dentro de lo que yo suelo hacer. Sabéis que en la vida tú partes en la vida con una idea a veces y te lleva a veces por caminos que tú no esperabas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 53 años y yo los planes que tenía cuando era zagalón, pues yo ahora tenía que estar felizmente jubilado de la NBA, que era mi idea. Y bueno, pues no, eso no pasó. He sido visitador médico, soy profesor de biología, he sido sindicalista, en fin, he hecho muchísimas cosas, he hecho televisión, he hecho radio, yo qué sé. He ido por caminos que nunca imaginé que iba a ir. De hecho, cuando empecé a dar clases, la verdad es que yo a los alumnos los pillo en todas las trastas porque yo era un poco cabroncete y yo no me imaginaba que yo pudiera acabar siendo profesor. Entonces la vida te va por caminos, a veces insospechados, y entonces con el tema de los libros yo nunca pensé que yo fuera a escribir novelas y vas encontrando tu camino. Entonces yo pues encontré mi camino, que es pues mi registro, digamos, personal, o mi marchamo, que es hacer novela. A veces es de misterio, pocas veces es novela negra, a veces es novela de espías, siempre hay un componente ahí de una investigación y tal, y siempre, menos dos novelas, que son Secretos y Nunca es tarde, que están ambientadas en la época actual. Todas mis novelas las ambiento en otra época. Entonces es un poco mi estilo personal, mi fórmula con la que yo un poco en la que me encuentro cómodo, que es hacer policiaco, vamos a llamarle policiaco, con ambientación histórica, ¿no? Que funciona, yo creo que muy bien. Yo cuando pensé o concebí un poco hacer las novelas de Víctor Ros, yo era más lector de novela histórica que de novela policíaca, y pensé que era todo lo que leía siempre era muy manido, siempre lo mismo: detective con gabardina, la femme fatal, el antihéroe, el detective inadaptado. Y entonces pues yo creé un personaje como Víctor Ros, que es un tío positivo, y pensé que ambientar esa trama en otra época pues podía concitar el interés de lectores de la histórica y del policíaco, y la verdad que funcionó muy bien. Entonces era un poco la línea que yo he llevado, y 36 es esto, ¿no? Y cuando presentamos la novela en Madrid, mi amigo Pedro de Paz, que es escritor y ahora es más poeta que novelista, dijo que él pensaba que yo hacía más novela histórica que policíaca, y la verdad es que yo creo que sí. O sea, en todas mis novelas hay un caso que es un poco el motor para intrigar al lector, para enganchar al lector, que se quede conmigo, pero tener la excusa para poder describir una época. Paco Taibo II, que es el fundador de la Semana Negra, dice que la novela policíaca o la novela negra es la que parte de un hecho criminal, no tiene por qué ser un asesinato, puede ser un secuestro, una estafa, una desaparición, y la investigación que le sigue, lo que los franceses llaman la encuesta, cómo va el detective
que a veces es un abogado, a veces es un detective, a veces es una ama de casa, como hice yo en Nunca es tarde. Nosotros seguimos con el detective y vamos viendo de la mano del que lleva la cámara cómo es una sociedad. Entonces, en realidad son novelas que a veces el caso policíaco es una excusa para mostrar cómo es una sociedad determinada. Yo escribí una novela, pues hará 10 años o así, que se tituló El Valle de las Sombras, que ahora en noviembre vamos a hacer una nueva edición, porque está agotadísima. Y en esa novela, es una novela que yo ambienté en la obra de construcción del Valle de los Caídos. Y bueno, y entonces pues yo coloqué, hay un caso policiaco, hay unos presos que están muriendo en extrañas circunstancias, y un grillado de la guerra, un matarrojo, un oficial nacional, muy derecha, evidentemente, pues tuvo la checa de Fomento, y un preso que fue policía republicano, investigan esos asesinatos juntos. Entonces me salió una novela, yo creo que muy bonita, de amistad entre dos personas que eran de bandos distintos, y me permitió contar cómo fue la obra de construcción del Valle de los Caídos. Porque si yo escribo una novela y te cuento cómo fue aquello, no pasas del primer capítulo, porque fue una cosa horripilante. Entonces, claro, el tema policíaco me ayuda a que la gente se quede conmigo y vaya viendo cómo fue aquello, ¿no? Esa novela pues funcionó muy bien, me entendieron muy bien. Cuando la publiqué, al hilo de lo que decía Juan Carlos, pensé, madre mía, ¿qué he hecho? Pero luego cuando vi que en El País me ponían bien y en el ABC también, pues dije, bueno, pues algo he hecho bien, claro. Quiero hacer aquí un apunte, y es que cuando hablas de la guerra civil no puedes ser equidistante, porque el bando nacional da un golpe de Estado y la república es la legalidad vigente. No puedes ser equidistante, pero has de ser justo. Efectivamente, yo no puedo decir, yo soy republicano, pero yo no puedo decir que la república daba besos y abrazos. Es una situación de guerra, de ir a eliminar físicamente al rival, y entonces, pues claro, la guerra civil pues da lugar a episodios que a veces pues son dantescos, ¿no? Por parte de ambos bandos. Eso no quiere decir que seamos equidistantes, ¿eh? Entonces, a raíz de esa novela, el protagonista es Tornel, un policía, y Alemán, el tío este que está grillado. Y entonces yo quería contar bueno, cuento algunas cosas de la historia previa de ellos y tal, cómo cayó prisionero Tornel, etcétera, etcétera. Y entonces pues yo quería contar más cosas sobre dónde estaba Tornel antes, porque esto ocurre en el año 41, y entonces escribí 36. Es decir, 36 es una precuela del Valle de las Sombras. Ahora que hemos hecho, las hemos sacado por orden cronológico, es decir, hemos publicado 36 y vamos a hacer una nueva edición del Valle de las Sombras, para que los lectores que no hayan leído el Valle de las Sombras, después de 36, pues puedan ver qué ha pasado con ese personaje después. ¿Por qué ambienté la novela en Madrid? Pues porque a mí me gusta mucho la historia, yo leo mucha historia, leo historia militar, leo biografías. Hay una frase, creo que es de Picasso, que dice que la inspiración debe de pillarte trabajando, y entonces pues tú no sabes cuándo te va a salir la chispa para escribir una novela, no te lo esperas. Por ejemplo, la siguiente novela que voy a publicar, que será probablemente en noviembre del año que viene, se llama Pamfleten, y es una novela ambientada en los tercios de Flandes, policíaca ambientada en los tercios de Flandes. Y esa se me ocurrió porque yo fui a dar una charla a Bruselas a profesores de español, y después de la charla me llevaron a tomar una cerveza a un amigo en la Gran Place, una cervecería se llama Le Roi d'Espagne, el rey de España, y estoy tomando una cerveza y veo allí unos muñecos colgados. Hostia, digo, ¿y esto qué dice? Estos son españoles. Digo, hostia, y entonces, efectivamente, están ahí colgados los monigotes de los mosqueteros y los coseletes, los piqueros con su morrión, el peto. Y yo dije, hostia, macho, 400. Bueno, sabes que en Bélgica, creo, si no se duerme, le dicen, duérmete que si no viene el duque de Alba. Entonces dije, hostia, menudo pollo liamos nosotros aquí, coño. Por otro lado me dio envidia, porque dije, coño, porque nosotros somos unos gilipollas con lo políticamente correcto. ¿Imagináis en España un bar en Zaragoza con soldados napoleónicos colgados? ¡Hostia, lo que se liaría! Pues no pasa nada, la liaron parda, ¿no? Bueno, entonces ahí pues, se me encendió la bombilla. Pues, con 36 me pasó algo parecido con un incidente que no lo voy a relatar, está en la novela, que es el vuelo del Pótez. El vuelo del Pótez, es un avión que hacía la valija entre Madrid y Toulouse, donde iba el doctor Henny, que era suizo, era un observador de la Cruz Roja Internacional, iba a dar un discurso en Suiza que no iba a dejar muy bien a la República, porque la Sociedad de Naciones, que luego se llamó ONU, puso un observador en el bando nacional y un observador en el bando republicano. Claro, la opinión pública internacional simpatizaba obviamente con la República,
Pero claro, este hombre ve lo que pasa a los excesos del Madrid revolucionario. Excesos que, por otra parte, tienen lugar tanto en el bando nacional como en el bando republicano, sobre todo en la inminente inicio de la guerra, en la que, que triunfara el alzamiento en una localidad o no, a veces era más cuestión de tiempo, ¿no? A lo mejor los nacionales tenían la guarnición, 600 tíos y 20 falangistas que se echaban para adelante, y a lo mejor las organizaciones proletarias tenían 700. ¿Qué triunfaba? Pues el que salía antes y tomaba la telefónica, el arsenal, etcétera. ¿Qué hacían? Una vez que cogió el poder, me voy a buscar al otro y lo fusilo a todos. Esto pasaba en un bando y en otro. Entonces, claro, Geni ve eso, hace un informe ahí de otros temas que no puedo desvelar porque o hago un spoiler tremendo, y el avión de Geni pues lo tiraron, 2 cazas lo derribaron, nada más salir de Madrid. Y hoy sabemos que eran 2 cazas republicanos. La propaganda de la República dijo que eran 2 cazas facciosos. El que era el jefe de la aviación republicana reconoció que eran 2 Moscas, que sabéis que eran aviones republicanos, pilotados por 2 rusos. Sobre todo por la obsesión que tenía el NKVD con controlar ese tema. Ese incidente me pareció muy interesante, muy llamativo, y entonces ya me dio la idea de colocar ahí a Tornel, una investigación, y es la excusa perfecta para que os vengáis conmigo al Madrid del no pasarán. Tornel llega a Madrid, él viene del frente de Teruel, y lo fichan las milicias de vigilancia de la retaguardia, porque sabéis que desde que estalla el alzamiento, el 18 de julio, hasta noviembre, la República es un sin Dios, y en concreto Madrid es un desastre. Se acabaron los ataúdes, con eso lo digo todo, y entonces la República quiere poner orden. Entonces pues monta la milicia de vigilancia de la retaguardia, cierra las checas, y entonces ahí viene Tornel. Y entonces a Tornel le encargan que busque a un fotógrafo inglés, que es un viva la vida, un bon vivant, el tío es freelance, trabaja para acá, para allá, es muy simpatizante de los republicanos, que ha desaparecido. No sabemos si le han pegado un tiro en el frente, si es que lo han cogido una partida de los nacionales, si lo ha fusilado una cuadrilla incontrolada de la CNT o del PC o de quien fuera, y entonces él tiene que buscar a ese fotógrafo. La búsqueda de ese fotógrafo inglés, que lo tiene que buscar porque los ingleses están apretando y puede haber un incidente diplomático y la República quiere llevarse bien con los ingleses, es la excusa que yo tengo para que veamos cómo era ese Madrid en guerra, ¿no? Que era pues un sitio interesante por raro, porque tened en cuenta que hay un momento, creo que era el 6 de noviembre, el gobierno de la República, sabéis que se va a Valencia, huye, con nocturnidad y alevosía, abandona a los madrileños a su suerte, montan la Junta de Defensa. Esto es un tema históricamente muy interesante, porque no sabemos por qué no entraron los nacionales, porque Madrid estaba inerme, o sea, es que había dos soldados aquí en una barricada, hay un cañón con un tío, una tanqueta nacional llegó a la puerta de Toledo, y no entraron. Y bueno, llegaron las brigadas internacionales, el PC montó el 5º regimiento y hubo un incidente que yo en la novela se lo adjudica a Tornel, que claro, obviamente Tornel no lo protagonizó porque es un personaje de ficción, pero es un incidente real, que Miaja tuvo acceso al plano de por dónde iban a atacar los nacionales y pararon esa ofensiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Madrid del no pasarán es un lugar distópico, porque los nacionales iban a entrar, en cualquier momento podían entrar. Entonces la gente vivía con la sensación de esto se acaba, y bueno, pues era una situación extraña, ¿no? Porque, no sé, tú como miliciano podías estar pegando tiros por la mañana en la ciudad universitaria, luchando con los moros y los legionarios, y por la noche estabas en Perico Chicote echándote unos cócteles con unas milicianas guapetonas, que además había amor libre. Y además, en esas situaciones en que la vida vale poco, ya sabéis que el ser humano, el tema sexual se nos dispara. Entonces, pues, era una situación un poco extraña. Y ese Madrid, que si queréis vamos comentando cosas o podéis preguntar, que era un lugar raro, de que la vida vivía poco, los madrileños se acostumbraron a ir corriendo. Bueno, ahora con la guerra de Ucrania hemos vuelto a ver este tipo de imágenes. Tú ibas de portal en portal por si te caía un pepinazo, porque a la Gran Vía le llamaban la avenida del 5,5, porque estaban cayendo proyectiles de 5,5, cogían la Telefónica, que por cierto sale en la portada, por eso veis que va caminando Tornel y al fondo está el edificio de la Telefónica, lo utilizaban como referente, como punto de referencia para bombardear de Cerro Garavitas, y luego también que, bueno, la guerra civil ya sabéis que es un episodio para mí muy interesante, que a mí me fascina, y fue un episodio que es una precuela de la guerra mundial, para mí es un episodio más de la guerra mundial, y fue un episodio en el que se pusieron en práctica cosas nuevas que nunca se habían hecho. Por ejemplo, bombardear a la población civil. Esto se hace por primera vez en Guernica, pero en Madrid también lo sufren. Los nacionales bombardeaban a la población civil madrileña. Ya sabéis que el barrio de Salamanca no, porque es el barrio pijo. Entonces, pues toda la gente de la República que tenía
cargo y tal, pues se iban al barrio, ocupaban piso en el barrio Salamanca, porque ahí no te bombardeaban. Entonces era un lugar raro, ¿no? La vida valía poco, te podía caer un pepinazo en cualquier momento, se pasaba mucha hambre. Sabéis que los madrileños son muy castizos y eso pues lo llevaban muy bien. Ellos, por ejemplo, a las lentejas que te salían gusanos y bichos le llamaban lentejas con carne. Al yuque que venía a bombardear por la mañana le llamaban el lechero, porque venía a las 6 de la mañana. La verdad es que le echaban mucho valor. Poco derivado también de más cosas que pasan interesantes en la guerra civil, por ejemplo, el uso de la guerra psicológica. Vosotros sabéis que Keipo de Llano todas las noches pegaba unas peroratas en la radio medio chispado y decía unas barbaridades que acojonó tanto a la gente del bando republicano que eso fue contraproducente, porque ¿cómo se dice? Se conjuraron para resistir como fuera. Porque claro, si tú ves a Keipo Llano decir, ya veréis cuando entremos, vaya a saber las mujeres lo que son hombres de verdad, los legionarios y los moros, y no los milicianos son maricas. Claro, tú oyes eso y dices, hostia, yo aquí tengo que luchar como sea, ¿no? Entonces, esa guerra psicológica, por ejemplo, yo lo cuento en la novela, un piloto republicano que se tira paracaídas en el bando nacional, lo cogen y lo matan a hostiazos de llave inglesa, y luego lo descuartizan, lo meten en una caja y lo tiran en Madrid, en el centro. Claro, la gente veía esas cosas y decía, estos tíos, Franco dijo, no sé, fue Franco y luego dijo Keipo Llano que iba a fusilar 100.000 tíos. Claro, todo eso es lo que genera un poco ese eslogan del no pasarán, y que los milicianos y los madrileños se conjuran para resistir, pero que es muy, lo de Madrid es muy raro, porque estuvo a punto de caer el día 6 de noviembre y aguantó casi hasta el final de la guerra. Entonces, un Madrid distópico, yo lo veo muy interesante, donde pasaban cosas muy raras y en el que Tornel se mueve investigando. Yo, después de publicar la novela y de hacer muchas entrevistas y charlas como esta con vosotros y tal, pues me he dado cuenta que me ha salido una novela de por qué los republicanos perdimos la guerra. Entonces, pues todo eso está en la novela, no todo lo que vive Tornel, que al final de la novela dice, yo me quiero volver al frente porque en el frente sé dónde está el enemigo. Enfrente, pero es que aquí, claro, sabéis que la República desgraciadamente fue una jaula de grillos y bueno, aquello era un desastre, mientras que enfrente pues tenías un mando único, porque Franco le tenemos mucha manía porque fue un dictador, pero no tenemos que hacer buenos análisis. Franco debía ser un tío muy listo, porque Franco coge un bando tan jaula de grillos como la República, el requeté falange no sé qué. Curiosamente, todos los que pasa como ahora con Putin, que se cae uno por el balcón y el otro se mueve en el yate, todos los que le hacían sombra a Franco fueron casi todos muriendo en accidentes de aviación, en fin, muchas casualidades. Y claro, ¿qué pasa? Que la República se enfrenta a un mando único y militar. Y claro, ¿quién sabe hacer la guerra? Los militares. Entonces, claro, fue un desastre, esto fue un desastre tremendísimo. Y bueno, pues todo eso pues yo lo refleja en la novela, ¿no? Lo que se llamó un poco el terror revolucionario, y luego otras cosas que no os puedo contar, porque es que es lo que en realidad Tornel está buscando y se encuentra en un momento dado. De todas formas, te corto. Dime. Cualquiera que en un momento dado tenga la curiosidad o quiera hacer una pregunta, siempre que no sea del libro, ahí no digan nada. No. ¿Vale? Cualquier pregunta que quiera hacer, que pueda. Aquí tenemos ahora al autor, y podemos quedarnos más o menos satisfechos de cualquier cosa. Por lo tanto, si queréis, cualquier pregunta, levantamos la mano, preguntamos. Venga, sí, disparad, que como dirían mis alumnos, estoy a vuestra disposición. Exactamente. Yo, de todas formas, sí tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Has hablado en algún momento, has hablado de que se fusilaba por miedo. Sí. Eso, a ver, yo soy muy amigo de Juan Ramón Calero, que sabéis que fue líder de Alianza Popular y luego le hicieron la putada aquella que le hicieron al hombre y vino a Valcárcel. Y Calero es un tío, es muy amigo mío, es de derecha. Es abogado del Estado, pero yo creo que también lo que pasa es que es verdad que la gente iba a ver sus juicios, los estudiantes, es muy buen abogado. Entonces Calero tiene una novela sobre que empieza antes de la guerra y luego pilla la guerra y tal, se presentó el año pasado, y él también dice esto. ¿Por qué pensamos que se fusilaba por miedo? Se fusilaba por miedo por eso, por lo que he contado antes. En esa situación de inestabilidad que hay en los primeros días de la guerra, hemos salido, nos hemos echado, hemos controlado la calle, pero imagínate que tú eres falangista y yo sé que la UGT tiene 200 tíos, la CNT-FAI tiene 100, si me quedo quieto por ese miedo a que puedan venir antes de que vengan estos, voy y los fusilo. Entonces sabéis que fue una cosa pues tremenda. Yo, por ejemplo, este verano no he ido, pero el verano anterior
estuve en Biznar, en el barranco de Biznar, en el homenaje que le hacen a Lorca en Alfacar, y en el barranco de Biznar hay fusilados 2.500 tíos, que no los han sacado. Entonces, ocurrían los dos bandos exactamente igual. O sea, pues, cualquier persona que en un momento dado... A ver, nosotros, la guerra nuestra, nosotros somos muy raciales, ¿no? Entonces, no es una guerra en la que no hay muchos fenómenos como lo de la Plaza de Toros de Badajoz, donde mataron a 3.000 tíos, o Paracuello, donde los otros se cargan a 2.700. Es más como fusilar poco a poco por rencillas personales y una frase que dijiste, el caso de Lorca, ¿no? Pues incluso alguien dice que también pudieron ser los familiares de Frasquita Alba, porque ya había dicho él algo en prensa sobre el tema. Entonces, pues sabemos que la guerra... A ver, en la guerra la gente que más cosas malas hizo se escapó. O sea, cuando cae la República... gente que fue muy heavy, muy carnicera, que tenía altos cargos, salieron en avión. El que se quedaba aquí pues era el pringao, que bueno, pues que había tenido carne de la UGT, o que te habían movilizado con tu quinta, y muchos pensaban, bueno, a mí no me van a fusilar porque no he hecho nada malo, pues te fusilado. ¿Por qué te fusilaban? Pues por tener un carnet de la UGT, porque en unas elecciones votaste al PSOE, porque eras juez de paz y entonces los republicanos pensaban que si eras juez de paz era facha, porque iban mucho a misa, se fusiló a gente. Entonces, por una situación de miedo, o sea, antes de que el otro me pueda dar leña, pues me lo cargo y lo elimino ahora que estoy en disposición. Porque tened en cuenta, a ver, en la guerra civil es el fracaso de una sociedad. Yo, por ejemplo, en esta última época nuestra política, yo pues me cabreo mucho porque yo no entiendo esta política de bloques que hay ahora. O sea, yo creo que la mayoría de los españoles estamos en la moderación política. Tú puedes ser de izquierda o de derecha, no es malo ser de derecha ni es malo ser de izquierda. Lo que no puede ser un radical que vaya en contra de la Constitución, que le haga escraches a los otros. Por ejemplo, cuando apareció lo de los escraches, que es una cosa que ha hecho la extrema izquierda y la extrema derecha, hostia, vamos a ver, esto pasaba aquí en la transición. Pero vosotros os imagináis a vosotros mismos ir a reventarle a un tío un meeting, pues tío, que haga su meeting, ¿no? Yo no lo entiendo eso. Entonces, este tipo de cosas que vemos ahora, a mí a veces me dan un aire guerra civilista que no me gusta. No que no me guste porque pueda volver a pasar lo mismo, porque es impensable. Tenemos una sociedad con una gran clase media, pertenecemos a la Unión Europea, entonces es impensable que ocurra algo así. Pero esos extremos polarizan mucho la situación y al final esto nos perjudica a todos, porque los dos grandes partidos que suelen tener opción de gobernar, que son el PSOE y el PP, se ponen muy nerviosos y hacen muchas tonterías. Y entonces, pues, yo creo que necesitamos recuperar un poco la moderación en esta sociedad. No sé. Sí, estoy de acuerdo. ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar, hacer alguna pregunta? Dime. Hola. ¿Lo has leído? Muy bien. Pero no quiero hablar de quién hace la pregunta, no de este libro. Hace unos años viniste aquí una tarde que estuvimos hablando, creo que fue 2008, cuando el caso de... Cuando fuimos, lo hicimos en un bar, ¿no? No creo que fue en un bar, creo que fue en la sala. Bueno. Fue cuando el caso de la Viuda Negra, Sí. por ahí aproximadamente. Y estuvimos hablando en esa charla, una de las cosas que salió fuera, técnica de escritura y tal, y hablamos sobre los finales. Sobre los finales Sí. de las novelas, sobre aquellos que tenían mejores finales, los peores finales. Ahora ha pasado alrededor de más de 10 años desde entonces. ¿Crees que tu forma de terminar las novelas ha cambiado desde entonces? No, yo siempre he pensado que cerrar bien es muy importante, porque cuando un tío termina una novela, tiene que terminar la novela y decir... Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como escribo novela policíaca, pues eso todavía te lleva a pensar más las tramas, a tenerlo todo pensado antes de escribir la novela, aunque luego, conforme empiezas a escribir, la novela cobra vida, se te ocurren cosas nuevas, y yo creo que es muy importante cerrar bien. Todos tenemos en mente a determinados autores que cierran mal, y eso te deja una sensación muy agridulce. Todos hemos leído novelas de estas de 300, 400 páginas muy buenas, y de pronto notas que el tío empieza a dar vueltas, y dices tú, madre mía, y luego dices, ha sido un sueño. O han sido los extraterrestres, chacho, ¿no? Si han sido los extraterrestres me lo tienes que justificar antes. El caso emblemático de esto es la serie Lost, Perdido. O sea, una serie que tenía una primera temporada excepcional, una segunda temporada maravillosa. Me tragué 9 temporadas, en la segunda temporada yo ya intuí lo que había pasado,
Pero claro, como seguía, digo, no puede ser. Y luego era eso, digo, chacho, me habéis tomado el pelo. Esa es una sensación muy mala. Entonces, el final yo creo que hay que pensarlo y es muy importante cerrar bien. Yo creo que es muy importante. Yo le doy mucha vuelta a la cabeza. Esta, por ejemplo, no es una novela enigma, pero las de Víctor Ros, que sí van más en esa línea, ahí me tengo que esforzar más porque en general los lectores estáis muy resabiados, sobre todo los lectores que leéis novela policíaca, te pillan enseguida. Entonces es difícil sorprender porque es interesante que no lo veas venir, aunque a veces también puedes utilizar ese recurso, porque yo nunca es tarde, pues yo dejo casi ver quién es el culpable, ¿no? Es más importante saber por qué que quién es el culpable. Pero sí, yo lo de cerrar creo que es muy importante y hay que darle muchas vueltas a la cabeza y cerrar bien. Me esfuerzo mucho para intentar pues sorprender un poco al lector y que no se espere un poco lo que va a pasar, ¿no? Y esa sensación que es muy bonita, ¿no? Cuando dices, coño, qué cabrón. Y luego, claro, el lector va y dice, claro, si la página 14 ya dijo que dijo... Claro, porque yo voy dejando ahí pildoricas, ¿no? Porque luego tiene... Es verdad que la novela policíaca es la más matemática de las novelas, tiene que encajar todo. Y bueno, pues a mí me gusta, pero supone un esfuerzo, ¿eh? Sabéis que dicen los cursis que hay dos tipos de escritores de brújula y escritores de mapa. El escritor de brújula es el que se está buscando a sí mismo, entonces empieza a escribir, se está buscando, chacho, no. Y el de mapa es lo que decimos, voy aquí, y es verdad, a pesar de eso es verdad que cuando empiezas a escribir, pues un personaje se te cae, otro que no habías pensado cosas, se te ocurren 2 o 3 cualidades que lo hacen crecer, te aparecen sus tramas, pero la estructura general has de tenerla clara, porque es que si no puedes liar un pitifostio tremendo. Y las improvisaciones son para los músicos de jazz y los buenos toreros. Otra segunda cosa, creo que publicaste también en Twitter que tenías ya una segunda oportunidad para Julio Alsina. Sí, a ver, este verano he estado escribiendo, sabéis que yo tengo una novela que, bueno, hicimos una reedición con Algaida hace como 3 años y se nos volvió a agotar, que es 1969. Entonces cada vez que escribo una novela la gente me dice, oye, qué personaje más guay, ¿por qué no haces más y conviertes esto en una serie? Digo, ya, pero es que yo no puedo hacer una serie de todas las novelas que hago, porque aparte es que yo no tengo tiempo, es que yo trabajo, yo escribo en verano. Me he pegado un verano, macho, de verdad, que quería terminar la novela, porque el día 30 de agosto ya me voy al instituto y no me he ido de vacaciones, que no me suelo ir casi nunca, pero tenía que haberme ido, porque a mí me gusta mucho estar en mi casa, pero es que me pasa todo el verano encerrado, bueno, salía alguna cenica, tal... Pero, hostia, macho, pero es que la quería sacar adelante. He escrito una cosa que se llama 1973, que es una continuación de la aventura de Alsina. Alsina está en París, va a la CIA a verlo y le encargan que venga a Vera, a Almería, a investigar un crimen que se ha producido hace 2 años, que se ha enfriado y confían en que este puede reactivarlo. Es un francés que vive en Vera. Hay una urbanización que entonces ya estaba muy bien, que se llama Puerto Rey, aquellas playas paradisíacas, imaginarlas en los años 60 y en los años 70. Entonces una urbanización muy así de élite, y un francés aparentemente degolló a la mujer y a sus 2 hijos pequeños y el tío desapareció. Entonces él va a Vera a tirar del hilo y luego va a Madrid y bueno, es año 73, el SECEC, Carrero Blanco, tengo ahí unos recuerdos de la muerte de Kennedy también, la CIA... el experimento que había ya preparado de lo que iba a ser la transición, los socialdemócratas alemanes, la CIA, el Juan Carlos, vamos a una democracia con bipartidismo, OTAN y Comunidad Económica Europea. Y luego, pues claro, están los del búnker, está la familia Franco, que sabéis que Franco está ya con Parkinson, está muy jodido. A ver, es que nosotros tenemos un poco una idea, como la transición fue una cosa delicada y estuvo el 23 y tal, pensamos a veces que era más difícil, pero el franquismo es que estaba totalmente disuelto. O sea, el franquismo era un desastre ya. O sea, Franco ya estaba gaga y entonces era una lucha de poder entre ellos a ver qué pasaba. Claro, los del búnker querían seguir con un franquismo sin Franco. Los ministros que eran como más renovadores, ¿no? El Torcuato Fernández Miranda, el Fraga, todos estos apuntaban a llevarnos a una democracia, sobre todo porque querían ir al mercado común. Y luego, pues claro, estaba, por ejemplo, la familia Franco, que querían, no les gustaba el príncipe. Entonces la Carmen Franco, como sabéis que la hija se casa con el, ¿cómo se llamaba el cardiólogo? Martínez Bordiú, el marqués de Villaverde, que se dedicaba a hacer trasplantes de corazón y no se salvaba ninguno, pues, tía, como para decir que no, dice, te va a trasplantar el marqués de Villaverde, dice, mira, no me noto nada, no me noto. Bueno, pues el marqués de Villaverde y la señora Collares,
como la nieta de Franco se casa con el Alfonso, Martínez Bordiú se casó con Alfonso de Borbón, dicen ya está. Entonces empiezan a inventarse cargos nobiliarios de la familia de Carmen Polo y querían hacer como una nueva dinastía con la línea sucesoria de Alfonso de Borbón y quitarse al emérito. Que bueno, el emérito es el emérito, a mí no me gusta el emérito, pero en ese momento era el tío con el que ya estaba palabrado con la CIA y los alemanes el paso. Y bueno, si hubiera sido Alfonso de Borbón, pues hubiéramos tenido pues, más franquismo. Bueno, es un escenario. Bueno, y hay más cosas que no he dicho. La ETA en Madrid. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Bueno, un escenario para mí muy interesante, digo. Dime. De cerrar bien, el tema de la historia, hemos llegado a un delegado, como dicen, hay que ser distante, justo. Y yo es que tengo una anécdota con el hermano de mi abuelo, que estuvo en la guerra, y en el 23F, pues cuando salieron las imágenes de televisión, se orinó encima. Claro, hombre, claro. ¿Cómo hemos cerrado eso? Sí, desde tu punto de vista, la historia, cómo la hemos cerrado y a dónde hemos llegado y dónde estamos. Pues yo creo que lo hemos cerrado mal. Si tú quieres enterarte de verdad de qué pasó en la guerra civil, es muy triste, tienes que leer a historiadores anglosajones o novelistas españoles. Pero los historiadores españoles han pifiado mucho porque están condicionados. Y esto es acojonante. O sea, un historiador es un investigador. O sea, yo soy biólogo y te digo, oye, aquí qué bacteria. Y digo, según mi opinión de biólogo de izquierda, chacho, ¿qué estás diciendo? Ya no me vale el dictamen. O el Mar Menor. ¿Cómo está el Mar Menor, Jero? Porque según como biólogo de izquierda no sigues. Porque si eres de izquierda ya sé que vas a decir que el Mar Menor está mal. Yo te tengo que dar una opinión científica del Mar Menor, que está mal. Pero si ya estoy metido mal. Entonces, claro, eso ha enmerdado mucho el terreno. Luego, esta es una opinión que la mayoría de la gente no va a compartir. Nosotros, los españoles, somos muy borreguiles, ¿no? Entonces, somos muy pendulares. Entonces, tuvimos 45 años de paz, como decían con lo de Franco. Entonces, claro, ahí nos venden una historia, la gente, hay que dejarlo de la política, la gente está muy traumatizada por la guerra. Y entonces, pues nada, pues vendemos que la guerra pues fue culpa de los rojos, es contubernio socio comunista masónico, no sé, como es judío masónico, tal, todo ese rollo. Claro, como estamos 45 años tragándonos ese rollo, cuando viene la transición, entonces nos vamos radicalmente al otro extremo. Es decir, la República tenía la razón. Los franquistas eran malos porque dieron un golpe. Pero claro, ya nos llenamos tanto de balón que empezamos a proyectar imágenes idílicas de la Segunda República que no son verdad. Entonces yo, por ejemplo, a mí no me gustan las películas de la Guerra Civil porque, por ejemplo, en Libertarias cogen a un obispo gordo y cebón y dicen, venga, váyase usted, no pasa nada, chacho, no se le escapó un obispo vivo de los que cogieron. Vamos a ver, coño, la República fusiló a casi 10.000 religiosos. En mi opinión, un error, porque es verdad que sabemos que la Iglesia estaba alineada como estaba alineada, pero fusilar 10.000 religiosos en un país tan católico es un error. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos al otro extremo. Entonces, claro, la gente que es de derecha, como la gente no es tonta, dice, estáis pasando ya, la República tenía razón. La República intentó hacer muchas cosas buenas, Lo que pasa que se intentaba hacer muchas cosas muy rápido en una sociedad que no estaba preparada para eso. Uno de los detonantes de la guerra civil es la reforma educativa, y más que la reforma agraria. Y todo eso se quiere hacer muy rápido en un país muy primario, en el que hay una diferencia de clase brutal y en la que las diferencias son absolutamente irreconciliables, porque un obrero de la CNTFA y jornalero andaluz que ha visto morirse a un hijo de hambre, imaginaos lo que tiene que ser ver a tu hijo. Nuestros hijos lloran, que les duele algo y le damos ibuprofeno y no lo podemos soportar. Imagínate un crío llorando y morirse de hambre. Pues te quería cortarle el cuello al patrón. No tenían buena formación, eran analfabetos, una izquierda muy heavy. Y los otros, pues imagínate, la fuerza de las reacciones, capital, el ejército, la Iglesia, un inmovilismo que quiere ser en antiguo régimen. Esa situación, gracias a Dios, no es la de ahora. Ahora pues tenemos una clase media cada vez más deteriorada desde el 2010, pero bueno, más o menos, en general, no, la mayoría no pasamos hambre, entonces pues tenemos una situación mejor. Lo hemos cerrado mal, porque ¿qué pasa? Que cuando nos empezamos a pasar de decir que la República era tan maravillosa, pues entonces aparecen otros de derecha que dicen, ¿qué estáis pasando? Y entonces aparece el revisionismo histórico. Me aparece el Pío Moa, el otro y tal, que se me van al otro extremo. Y entonces, pues al final, pues ya tenemos el terreno de juego enmerdado
Y la gente, una de las cosas que, a ver, yo en muchas cosas no parezco español. Bueno, no parezco español físicamente. Yo subo a los aviones y me hablan en inglés las azafatas. Parezco escocés y me da el sol y me pongo con un salmonete. Yo, por ejemplo, no soy forofo. Y los españoles son muy forofos. Muy forofos futbolísticamente, muy forofos políticamente. Entonces, por ejemplo, tú ves un partido de fútbol, voy a decir Madrid por decir Madrid, del Real Madrid jugando como el culo, marcan en el último minuto y dice el forofo, que bien hemos ganado, hemos jugado cojonudo. No, no has jugado cojonudo, has jugado muy mal y tienes que tomar nota de que tienes que cambiar cosas, porque te has salvado en el último minuto. Bueno, pues esto es España, el forofismo. Entonces te encuentras gente que es de derecha y que siempre está con el mismo argumento, bueno, los dos hicieron cosas malas, no sé qué, tal. Luego la izquierda también, pues a veces en una tesitura un poco también extremista, y entonces pues no hacemos, yo creo, una interpretación correcta de la guerra civil, en general, en mi opinión. También tendríamos que intentar verla más en perspectiva. Esto es más difícil para la gente que fue represaliada, la gente que cada vez hay menos, porque la gente ya va falleciendo, pero claro, el que ha tenido un abuelo que se te murió en la cárcel de tuberculosis y tu abuela estaba con la cabeza raspada y hacerte ricino, pues es muy difícil que intente ver eso en contexto histórico. Pasa también en el otro bando, pero es que el otro bando ganó. Entonces, como ganó, pues tú te acuerdas de que te fusilaron los rojos a tu padre, por ejemplo, pero claro, como luego has tenido 40 años que has vivido muy bien, pues a lo mejor estás más por la reconciliación. No sé si esto lo he explicado bien. Sí. Es que esto pasa con la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica no consiste en sacarle mierda a la gente derecha. Consiste en que hay gente fusilada en las cunetas que los tenemos que encontrar y enterrarlos dignamente. ¿Por qué? Porque a los que fusilaron los rojos, que fusilaron a muchísimos, como los otros ganaron, los exhumaron y les dieron un entierro digno y los tienen en un sitio que saben dónde están. O sea, que no estoy diciendo que los rojos no fusilaron y mucho, pero se les pudo exhumar porque has ganado. Claro, si tú has perdido y te tienes que salir cagando hostias por los Pirineos, o estás en tu casa callado y no decís nada, y no puedes ir a preguntar dónde está tu abuelo fusilado, a ver, acordad lo que he dicho, 2.500 tíos en el barranco de Biznar, y no se ha sacado ni a uno solo. Y tenemos hoy día pruebas de ADN y tenemos posibilidades de hacerlo. Es jodido, pues son enterramientos comunes, tienes que ir con sonas, no sé qué. Eso hay que sacarlo casi como un trabajo casi arqueológico, pero eso es lo que es la ley de memoria histórica. Es decir, sacar a una gente que se le fusiló, que está en una cuneta, y enterrarlo para que su familia, los que queden, pues vayan y le echen un Padre Nuestro, o si son ateos, que le canten la Internacional. Pero por eso te digo lo que dices tú, que está la cosa muy en verdad. Y en ese aspecto yo creo que no estamos siendo muy europeos. Pero claro, todo deriva de lo mismo, de que tenemos sectores muy amplios de la población con mala formación, en mi opinión. También es cierto que en muchos países de Europa, lo que es la Europa occidental, pues después de la Segunda Guerra Mundial llegó la democracia. Claro. Nosotros llevamos ahí un montón de años. Nosotros hemos tenido un atraso de 45 años. Pasamos a Portugal prácticamente. Muchísimos años por detrás de una situación de guerra civil como la que se dio, pues el resto de países llega el plan Marshall y lo ponen todo. Sí, empiezan de cero, claro. Aquí no, aquí todavía dura hasta el año 75, sí, o cuando queramos decir que acaba la dictadura, el 75 que empieza la democracia, por lo tanto vamos unos años por detrás, es normal también que nuestra... Y estamos marcados... Sí, en eso tienes razón, que es normal que tengamos más ecos. Y que estamos marcados por lo que se denomina en muchas situaciones la Copa España, y es una realidad, ¿no? Los ganadores, los perdedores, la gente izquierda, la gente derecha, y eso pues creo que van a tener que pasar alguna generación más probablemente para que se pueda... Sí, porque no vamos bien. Para que se pueda normalizar. Yo, no vamos bien. Siguiendo con el hilo, que me ha contado aquí un par de cosillas, sí. Antonio lo sabe, que es compañero mío de corporación, él es concejal del Partido Popular en la oposición, yo Izquierda Unida en el equipo de gobierno, y muchas veces lo hemos hablado. Creo que somos la generación de alguna forma responsable de ir dejando atrás todos esos temas y de ir normalizando la situación. La guerra civil acabó hace muchos años y nosotros pues tenemos que dar un ejemplo ante la sociedad y ante la gente. Yo sé que para la gente que le ha tocado un poco de cerca es difícil, pero hay que intentar empezar a verlo ya en clave histórica, porque son sucesos que hace, creo, ya 90 años. Somos las generaciones y es difícil de eso, porque si no vamos a estar así toda la vida y aquí olvidando pues ciertas cosas o dejándolas al margen. A mí otros días, por ejemplo, igual con Antonio, en esas cosas coincide mucho, un compañero suyo en el pleno habló varias veces comunistas, socialistas y demás, y yo dije,
Pues mira, yo soy comunista en el siglo XXI. Hay que saber exactamente el Sí, contexto que estamos. no y es la lo mismo, situación claro. ha cambiado totalmente. No el estalinismo. Rosa Aguilar, que fue alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida muchos años, luego consejera del Partido Socialista en la Junta de Andalucía y luego ministra con Zapatero. Le preguntaron un día a la tele, ¿usted es comunista? Y ella dijo, yo soy comunista en el siglo XXI. Claro, y Julio Anguita. Se puede ser comunista perfectamente en el siglo XXI y hay que ir sabiendo que el manifiesto comunista se publicó en 1848 en un contexto de totalmente distinto, donde los obreros estaban hacinados en la puerta de la industria y durmiendo en la puerta de la industria sin tener donde comer ni donde dormir ni donde asearse. Por lo tanto, los tiempos han cambiado. Los que somos de una postura de izquierda, igual los que somos de derecha, tenemos que saber que, por ejemplo, tenemos claro que sigue haciendo falta cambiar muchas cosas, pero los tiempos son totalmente distintos y los métodos. Claro, es que hay que evolucionar un poquito, pero la clave un poco también es lo que yo he dicho, que el contexto histórico que había ahí era una situación, era una sociedad. Nosotros nos seguimos quejando mucho porque es verdad, y sobre todo desde 2010 tenemos bolsas de pobreza y tenemos cosas que existen, pero no tenemos la misma situación económica que teníamos, que era una sociedad en la que muchos vivían muy mal y unos pocos vivían, nos podéis imaginar cómo. Mira, por ejemplo, el siglo XIX, que yo lo tengo muy trillado con Víctor Ross, en el siglo XIX el 75% de la población en áreas urbanas vivía del servicio doméstico, porque había unos pocos que tenían un patrimonio. A lo mejor el anillo que va el señorito valía más que todo lo que podías ganar tú en una vida. Habéis visto Downton Abbey, ¿no? Hostia, es que le planchaban hasta el periódico. O sea, servicio doméstico había el carbonero que te llevaba a la chimenea, el de los caballos, el caballerizo, la cocinera, la pinche de la cocinera, doncella. Hostia, en Murcia capital había unas señoras que se llamaban las mierderas. ¿Sabéis lo que eran las mierderas? Era una variedad de las lavanderas que iban a la casa del señorito, se daban la ropa, la lavaban en el río, luego la tendían, la planchaban, la almidonaban y la devolvían niquelada. Pues las mierderas eran una subespecialización de las lavanderas que lavaban los paños higiénicos y esas gasas que se le ponían a los bebés porque no había pañales, y los paños higiénicos que se usaban cuando las reglas. O sea, fijaos hasta qué punto llegaba la atención a unos pocos. Entonces era una sociedad en la que había unos desequilibrios brutales. Y claro, lo que pasó en cierta medida pues era... Yo, que he leído mucho sobre la guerra civil y me interesa mucho, yo veo que era algo que era inevitable. O sea, es que te paras a pensarlo y era como si ves dos trenes que van a chocar y es que no los puedes parar. Fue una situación lamentable. Y sí que es verdad lo que tenemos que empezar. Por ejemplo, una cosa que a mí me molesta mucho, el forofismo. Tú hablas con un tío que es muy de derecha y te niega que en la Plaza de Toros de Badajoz fusilaron a 3.000 tíos. Hablas con uno de izquierda y dice que lo de Paracuello es mentira. Es lo mío, es un caso parecidísimo. Van avanzando las columnas fascistas por Extremadura y hay en Badajoz se resisten bastante los milicianos, hay un combate bastante duro y pillas 3.000 prisioneros. Y tú vas para Madrid. ¿Qué haces? A ver, nosotros no se nos ocurría hacer algo así, pero la guerra. Deja a 3.000 tíos detrás que tienes que darles de comer y dejar 300 tíos para vigilarlos, pues los mataron a todos. Paracuellos, pues hostia, resulta que tiene en La Modelo, en Poitiers, en San Antón, 10.000 tíos presos que son la élite del bando nacional. Políticos, jueces, mataron a Muñoz Seca ahí, el dramaturgo. Y está a punto de caer Madrid. En los muros de La Modelo, lo cuento yo en la novela, las ametralladoras nacionales batían ya los muros de La Modelo. Los carceleros le empiezan a hacer la pelota a los presos. O sea, era inminente que lo soltaban. 10.000 tíos son una división. Pero no una división de divisiones, porque una división de gente de élite, que va a dirigir a otra. Y los rusos, el NKVD, dice, esto hay que cargárselo, y se cargan a 2.000 y pico. Porque están abandonando Madrid, están que se van, hay un vacío de poder. Entonces son dos episodios muy similares. Yo no puedo entender que uno, porque sea derecha, esto es mentira. No, pasó. Ese forofismo, que es muy español, yo no lo termino de entender. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa más? Yo sí tengo una pregunta. Dime. La guerra la ganó quien la ganó, la perdió, por supuesto, quien la perdió, pero ¿dónde había más caos? ¿En la guerra o en la política? Había más caos en el bando republicano.
y más en la política que en la guerra. Lo que pasa es que el caos político degenera en un caos en cuanto a la organización de unidades. A ver, tened en cuenta que, lo que le pasa también a la República en cierta medida es inevitable, porque cuando tú se te alza la guarnición en una pequeña localidad y tú quieres parar el golpe de Estado y que impere la legalidad vigente, pues claro, las organizaciones sindicales sacan a sus militantes a la calle, claro, entonces van a las autoridades republicanas y le dicen armas para el pueblo. Claro, tú eres alcalde, gobernador, o sea, y dices, hostia, tengo aquí a los militares sublevados, pues reparte armas para el pueblo, paras el golpe, pero has dado armas a CNT-FAI, PC, a UGT, has dado armas al pueblo, es decir, has parado el golpe, pero has hecho la revolución. Entonces, claro, la República se mete, que esa era una de los grandes enfrentamientos que yo cuento en la novela, en la República, que era una jaula de grillos. Ahí quien en ese sentido lo tiene más claro, aunque luego también, a ver, es que el PC de entonces obedecía todo lo que decía Stalin, entonces era muy peligroso, pero el PC tenía una cosa muy clara que era, hay que ganar primero la guerra y luego hacer la revolución. Y los de la CNT-FA y los otros están haciendo la revolución a la vez que la guerra, chacho. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, pues luego cuando hay un decreto a partir de más o menos de noviembre de militarización, pues intentas poner un poco de orden, pero hasta entonces cuando son los milicianos que van libremente a la guerra, pues claro, yo solo cuento en el Valle de las Sombras, bueno, me inventé un episodio que luego se han hecho cosas parecidas. Claro, imagínate una unidad militar que toma las decisiones de manera asamblearia. Hay que tomar esa cota, y el coronel, que el tío que está formado militarmente, para decir, pues por aquí, y se vota y al final hace el plan que se le ha ocurrido a un trapero de Cádiz. Tía, pues era un desastre, ¿no? O a lo mejor decía, por ejemplo, bueno, también esto militarmente hablando, los mandos piensan en términos de baja. Voy a tomar esa cota, voy a tener un 30% de baja. Pues si tengo 100.000 tíos, van a morir 300. Tenía mucha fuerza la CNT, ya no tenemos. Buah, la CNT-FAI, tuvo 1 millón de afiliados porque la CNT-FAI era muy fuerte en Andalucía, de los jornaleros, y en Cataluña de la industria, y en Zaragoza, que es donde estaba Durruti. La famosa canadiense en Barcelona, que era la industria donde ellos tenían a lo mejor 200.000 afiliados alrededor de la industria. No, era un sindicato anarquista muy potente, muy potente. Claro, los anarquistas tenían un aire entre un poco idílico, naif, y luego gente de acción muy dura, O sea, que estos estaban dispuestos a reventar con bombas todo lo que hiciera falta. Cuando la base del anarquismo, porque Bakunin, pues de eso de irte a vivir a las comunas, abolir el dinero, era muy utópico, eran todos nudistas, hacían ejercicio, es que ves cosas en la guerra civil, eran muy modernos, eran muy avanzados. Bueno, por ejemplo, lo del amor libre, coño. Si ahora no tenemos amor libre, es más, se folla poco. Entonces, no, pero son cosas que pasan en una sociedad como muy primaria y aparecen. Y hay ciudades en España que después de la guerra civil mantuvieron todavía mucha fuerza. El sindicato de la CNT. Sí. Había entrado en los 90 y a principios del año 2000 también. Sí. De hecho, bueno, sí, ¿no? Ahí seguían, por ejemplo, el Melchor Rodríguez, el anarquista bueno, que salvó un montón de gente, evitó una matanza en la cárcel de Alcalá de Henares, porque todas estas cosas que pasaban, por ejemplo, en la Modelo se da una matanza en agosto, vienen derivadas de que la población de Madrid está sufriendo mucho, te están pegando bombazos, mueren niños, ves a críos reventados ahí por las bombas, y estos pues se te cruzan los cables y tienes ahí 10.000 tíos del bando nacional, pues te vas a la cárcel a matarlos. Entonces, claro, esos episodios que se dieron eran tremendos, pero eran derivados de que la gente estaba muy asustada, porque claro, las burras que decía Queipo de Llano, te están bombardeando, vienen los legionarios, los moros, gente estaba. Muchas de las barbaridades que se cometen ahí, por lo que dices del miedo, vienen derivadas de eso. Por ejemplo, esto más o menos en la novela lo planteo yo, a la altura de mi novela, en noviembre, la quinta columna era casi inexistente. Y una de las cosas por lo que hacen lo de Paracuello es por el miedo a la quinta columna. ¿Y eso de dónde viene? Porque el Yagüe no se le ocurre otra cosa que decir. Dice, sí, vamos 4 columnas hacia Madrid, militares, pero la buena es la quinta, que la tienen ahí, que cuando entremos se van a sublevar y os van a matar a todos. Y apoyar a todas las autoridades republicanas paranoicas perdidas, buscando quinta columnistas por todos sitios. Las porteras eran terribles, porque ahora las porteras son gente de baja extracción social.
que eran todas republicanas y se dedicaban a chivarse donde había un facioso, se chivaban y le daban el paseo, ¿no? Igual que luego pasó cuando Franco, por ejemplo, que en la novela esta del 73, pues hostia, no es que existía el Somatén, es que cada edificio había un chivato, pero es que, por ejemplo, en Madrid, los serenos y los taxistas tenían una red de información que se chivaban de todo. Entonces, pues bueno, pues una cosa un poco rara, ¿no? De casi os digo que distópica, una Madrid distópica. España. Bueno, es España y es una guerra, es que era una situación muy complicada, con mucho miedo. Yo creo que en una guerra se pasa mucho miedo, mucho miedo. Y bueno, pero ese Madrid pues tenía, por un lado, un sitio raro, feo, horrible, pero por otro lado tiene también su encanto. Ese Madrid, porque tened en cuenta, estaban ahí los corresponsales, luego se van todos a Valencia cuando se va el gobierno, estaban ahí todos los corresponsales, Hemingway, el otro, el de Dos Pasos, en fin, eso da un ambientillo ahí que era interesante. ¿Alguna pregunta por ahí? De cualquier otra cosa, si queréis preguntar de la serie de televisión, de cómo es adaptar a la tele, porque los lectores somos muy frikis y si no adapta las cosas igual nos cabreamos. ¿Queréis preguntar alguna cosa más? Voy a terminar yo con una pequeña... Venga. Mira, la semana pasada empezó el ciclo una escritora de aquí de Abalán, que están ahí sus padres, Laura, y ella se licenció en arquitectura y está trabajando en otro mundillo, pero se ha tirado a la escritura, con mucho éxito además. Esta semana estás tú aquí, que eres biólogo, tú sí trabajas como profesor de biología y también estás en el mundo de la escritura. Yo me licencié en ciencias políticas, pero vendo camiones. Pues es que es lo que he dicho yo, que la vida te lleva a veces por caminos, te da por caminos que no te imaginabas. Antes de anoche estuvimos aquí, que fue una mesa redonda sobre el periodista Pedro Soler, que es de aquí del pueblo, y hay un concurso de relatos cortos que acaba el plazo de entrega del relato en breve. Me aconsejaría ir mandando el relato mío, a ver si puedo ir dedicándome a la escritura también y dejar la venta de camiones. Pues, a ver, está difícil, muy yo te animo a que escribas y que mandes tu relato, pero la venta de camiones con la literatura no te la vas a dejar. En España Larra dijo que escribir es llorar, entonces no pagan bien en el mundo literario, a pesar de que vendemos muchos libros. No quiero meterme en este charco, pero vamos a dejarlo en que el sistema de liquidación de derechos que hay no es todo lo transparente que debiera ser, porque esto los lectores no lo sabéis, pero vosotros no sabéis que SGAE no entra en contar cuántos libros se venden. No hay ningún organismo como SGAE que cuente cuántos libros se venden en España. SGAE cuenta los CDs, cuenta los tickets, entonces los músicos lo cobran todo, pero nosotros no. Entonces, es verdad que normalmente, si os paráis a pensar, vosotros que sois lectores, la mayoría de vuestros escritores favoritos no son filólogos, son periodistas, es gente que tiene otra actividad, y yo creo que esto viene un poco derivado por lo que voy a comentar, porque la ignorancia es muy atrevida. Entonces, cuando tú eres biólogo o eres periodista o sanitario, te pones a escribir y escribes. A veces yo tengo amigos que son escritores, vienen del ámbito de la filología hispánica, y entonces están atenazados dice, venga, voy a poner esto en tercera persona. No, es que eso ya lo hizo fulanico. Pero voy a empezar con un flashback, es que eso ya lo hizo Antoñico. Y entonces al final les puede un poco el miedo, ¿no? Y entonces, claro, escribir y hacer público lo que escribe, y en poesía más todavía, es un poco un acto de inconsciencia, porque es muy expuesto. Tú hace algo que tú le dedicas mucho tiempo y que le tienes mucho cariño, y aparece alguien y te va a decir, es una mierda. De hecho, los poemas estos que dices de Amanece en Verde, es que en realidad no son poemas, son canciones. Yo hacía canciones, yo tengo 20 y tantos canciones de cansautor, que nunca me atreví a tocarlas en público. Entonces las volqué en el papel, porque me da pánico tocar una... Fijaos, la jeta que tengo yo, a mí me da pánico tocar una canción y que sea mala. Entonces escribir es muy expuesto. Entonces por eso quizá la gente que viene de otros ámbitos profesionales conecta mejor con el lector, porque a la hora de escribir tú tienes que hacer lo que dijo Delibes, yo creo que lo dijo en el discurso de Nadal, me parece. Tú tienes que contar la historia como si se la estuvieras contando a un amigo. Así, igual, sujeto, verbo, predicado, sujeto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay gente que imposta la voz y entonces se ponen muy estupendos y entonces al lector lo pierde. Imagínate que yo me lo voy a inventar, ¿no? Otras, pues
Pues yo venía hoy, me ha caído una tromba de agua y he pinchado y casi llego tarde y tal y cual. ¿Cómo te lo cuento? Así. Pues hay gente que se pone a escribir y dice, era una tarde de septiembre en que las nubes se cernían como un oscuro presagio sobre Jerónimo, que se sentía chacho, no, esto pasa, ¿no? Hay autores que se ponen tan estupendos que yo a veces, por ejemplo, yo escribo una novela y se la mando a mi agente le echa un ojo y me acuerdo una vez que no sé qué frase puse de la hojarasca, que no sé qué dice, pero esto que es Pablo Coelho, me manda una nota y dice, ¿esto es Pablo Coelho o qué? Porque claro, te pones así en un plan muy casi diabético, ¿no? Y eso, pues, hay que yo creo que, a ver, yo empecé a escribir porque yo soy gilipollas y entonces yo veía que mis alumnos no leían. Estaba un día con un grupo de diversificación, que son 12 críos nada más, con dificultades, y le empecé a echar puros que tenéis muchas faltas, si leyerais no tendríais faltas, hay que leer, aunque sea el marca. Te dije, a ver, ¿estáis leyendo algún libro? Y veo que empiezan a hacer así. Digo, bueno, ¿habéis leído algún libro? Y me dijeron, ¿entero? Y a mí me dio una tristeza porque leer un libro que sabéis que cuando leo un libro que te gusta, que yo leo comiendo pipas, me cago en 10, estás deseando llegar a tu casa. Es una experiencia maravillosa. Que unos críos tan jóvenes piensen que es como un trabajo inabarcable, me dio, y entonces me puse a escribir. Entonces yo siempre intento escribir intentando mirar o enganchar a la gente sencilla. Yo hago el tipo de literatura que yo hago es la que quiero hacer. Yo podría escribir cosas a lo mejor, no sé, con otro nivel estilístico o más introspectivas. No quiero. Si viviera en Suecia, pues a lo mejor sí. En Alemania son 90 millones de tíos lentos. Escribe un libro, lo publicas, para vender 5 millones no te creas tú que te tienes que despeinar mucho. Pero en España la gente lee muy poco, entonces, ¿cómo eso? Si la montaña no va a Mahoma, pues la montaña, pues eso hay que hacer. No obstante, soy consciente que tanto como Laura como tú estáis en esto por el amor que le tenéis a la lectura y claro, a la lectura, no por otra cosa. Lo tengo clarísimo. Hombre, a ver, yo no me ha ido mal, es decir, me han hecho serie de televisión, cobro por escribir novelas, que en España ya que te paguen por escribir mucho, no me viene mal, pero no yo podría dedicarme a lo mejor solo a escribir, pero es que no me fío, porque ya sabes que yo soy docente y la excedencia de los docentes como mínimo me tengo que ir 2 años. Yo llevo en esto muchos años y esto es un mundo súper voluble. Tú hoy estás aquí y mañana no te cogen el teléfono, literal. Yo tengo amigos juguetes rotos así. Entonces, claro, digo, yo si fuera un año vista, yo sí que tengo más o menos idea qué ingresos puedo tener con las novelas. Pero a 2, vamos, me tienes que fichar tú para vender camiones. No, pues claro, yo me voy de excedencia, yo tengo que comer. Tengo una hija, coño. Está claro. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa más? Que igual queréis ya, que tenéis casa, lo que queráis. No, una pregunta aquí. Lo hemos dicho que tienen que poner. Pero no, estamos hablando si en la sala hay alguna persona que quiera preguntar algo. Bueno, pues haciendo como ya es tradicional en Abarán en mayúsculas, lo que hacemos es que el autor, como hoy tú, hace una pregunta al siguiente autor. Por lo tanto, Laura Saurín te hizo una pregunta. Soriano, perdón. Mira cómo me mira la madre. Mira cómo me mira la madre. Ese punto maquilón. Ahí está, claro que sí. Laura Soriano me hizo una pregunta. Te hizo una pregunta. Venga. Entonces, vamos a ver si yo soy capaz. Sí. Music es una app de música con millones de canciones que aún no has escuchado, como sesiones de DJ, conciertos en directo, grabaciones de estudio, maquetas, versiones insólitas, remezclas de remezclas. Prueba YouTube Music. Vale. Y ahora tienes que pasar la pregunta y hacer una pregunta a quien vendrá después de ti, que es Jerónimo Cristante. Así que, por favor, haz una pregunta a mi compañero. Esto se avisa. Sí. Esto no se avisa. Yo quedo así.
¿Qué obra que no has escrito te gustaría haber escrito? ¡Buf! Madre mía. Pues yo soy, como no parezco español en muchas cosas, sabéis que la envidia es deporte nacional. Y yo soy poco envidioso, pero cuando leo un libro que me gusta, me da envidia de decir, coño, ¿cómo no se me ocurrió esto a mí? Y eso me ha pasado con un montón. O sea, pues mira, por La piedra lunar, o la tetralogía de Gironella de la Guerra Civil, los cipreses creen en Dios, tal, por ejemplo, eso. Me hubiera gustado escribir todo Holmes, de Conan Doyle. He dicho varios, ¿no? Sí. Matar a un ruiseñor, me hubiera gustado escribirlo a mí. Yo creo que todas esas novelas que son maravillosas y que releemos, pues cualquiera de ellas me hubiera gustado escribirlas. Y rodar Los vingueros. Escucha, pues voy a decir una cosa, Escucha, voy a decir una cosa, Me hice Flix Olé, que ya se me ha pasado la suscripción para ver Operación Ogro, la peli del bombazo a Guerrero Blanco, y empecé a ver Los vingueros. Luego vi Agítese antes de usarla, luego yo hice a Roque 3, y hay cosas que son políticamente muy incorrectas que tú las ves ahora y dices, hostia, pero a mí me encantaría hacer una tesis doctoral sobre el análisis de la sociedad española de finales de los 70, principios de los 80, a través de las películas de Pajares y Esteso. Porque es que ves cómo era esa sociedad, los vingueros. Hostia, los españoles que descubren el bingo y van al bingo y dices, que pechacho que aquí que te puede hacer rico, tal, o sea, que se encuentran en la cola del palo, se hacen colegas. El que gana siempre el bingo de los Zores, que luego resulta que es un cura. O sea, esa España así que estaba ahí desperezándose y tal, está muy bien reflejada en la Agítese antes de usarla, la seguridad social. Cómo la gente empieza al médico, porque, a ver, yo fui visitado a un médico. Y acordaos que hubo una época que no hubo control y la gente iba al médico, tenía una abuela jubilada a la familia y le recetaban todo. Entonces, lo que daba la seguridad social se sacaba de puertas. Y yo esto lo he conocido como visitador médico. Yo ya, cuando yo entré, además fue cuando empezó a gobernar aquí el PSOE, que metió un cerrojazo y empezó a ahorrar en el gasto sanitario. Porque, por ejemplo, la gente le echaba a las macetas hidropolibín mineral. Se ponían los geranios hermosísimos. Pero claro que lo daba el seguro. O había un spray bucofaríngeo de Pensa, de laboratorio Pensa, que te dejaba los zapatos, pero más brillantes que el campo. Y la gente sacando cosas. Bueno, pues eso está ahí. Eso está ahí, que están en la tal y llega y dice, este es del seguro, este va por allí, ese por allí, o sea, ya. Bueno. Bien, pues igual que hemos dicho que el anterior le hace la pregunta al siguiente, a ti te toca también hacer una pregunta, y en este caso es a Máximo Huerta. Pues a ver, yo le voy a hacer una pregunta que yo me imagino la respuesta, porque como yo también tuve un momento así que estuve mínimamente en política y salí por patas, que le quiero preguntar que dónde se está más feliz, en política o escribiendo libros. Queda grabado. Perfecto. Bien, solamente recordaros lo del cambio por motivos de agenda, ¿vale? Que es Antonio Saorín presentará su libro el día 11 de noviembre y Guillermo Feses presentará su libro el día 18 de noviembre. Pasamos lista. Muchas gracias.